El tema que le voy a hablar hoy es de la regla de 3 simple. La regla de 3 simple no es más que una operación en la cual voy a tener asociados dos variables y cada variable va a tener dos términos, donde uno de los términos que relaciona las variables va a ser una incógnita. ¿Ok? Fíjense que en este caso, de una manera general, voy a tener una variable 1, una variable 2. Cada variable va a tener dos términos, pero uno de los términos va a ser la incógnita. Cuando hablo de variables, son aquellos elementos que van a tomar cualquier valor. Y la regla de 3 simple puede ser de dos tipos. Puede ser una regla de 3 directa o puede ser una regla de 3 inversa. Cuando establezco una regla de 3 directa, ¿ok? Siempre voy a tener una expresión, eso lo vamos a ver más adelante, donde van a haber 4 términos y uno es la incógnita. Como se quiere determinar la incógnita, que es el valor de x, siempre cuando es directa, vamos a multiplicar c por b y lo vamos a dividir entre a. Es decir, se multiplica el valor de que está aquí, en esta posición, que es donde está c, por el valor donde está b, y se divide entre el valor de a. En cambio, cuando es una regla de 3 inversa, fíjense que igual voy a tener dos variables, cada variable tiene dos términos, uno es la incógnita. En el caso que sea una relación inversa, el valor de x va a ser a por b dividido entre c. ¿Ok? O sea, voy a multiplicar el valor que esté en a por el valor que esté en b y lo voy a dividir entre c. Esas serían las fórmulas para determinar el valor de la incógnita en una regla de 3 directa y una regla de 3 inversa. Ahora, ¿qué quiere decir que sea una regla de 3 directa? Pues una regla de 3 directa cuando ambas variables crecen o decrecen bajo una proporción. Es decir, que si por ejemplo yo le digo a ustedes que yo me como 2 manzanas en un día, por supuesto que en 2 días me voy a comer 4. En 3 días me voy a comer 6. Fíjense que en este caso los días están creciendo de 1 en 1, mientras que la manzana que me como va de 2 en 2. Es decir, que en este caso ambas variables están creciendo bajo una proporción. Las dos crecen. En cambio, cuando es una regla de 3 inversa, una de las variables va a crecer mientras la otra va a decrecer. ¿Ok? Por ejemplo, si yo le digo a ustedes que 4 personas pintan una pared, por ejemplo, en 6 horas, ¿en cuánto tiempo pintarán la pared 2 personas? Por supuesto, en este caso, ¿qué ocurre? Mientras más personas pinten la pared, menos tiempo van a tardar en pintarla. Es decir, que en este caso, las variables son inversas, porque mientras una de las variables está creciendo, la otra variable está decreciendo. ¿Ok? Entonces, lo primero que uno tiene que establecer cuando plantea una regla de 3 es ver si esa relación es directa o esa relación es inversa. Y dependiendo de la condición de la regla de 3, bueno, calculamos la incógnita ya sea bajo esta fórmula o ya sea bajo esta fórmula. Veamos este primer ejemplo. Aquí tenemos el siguiente planteamiento. 4 libros cuestan $8. ¿Cuánto costarán 15 libros? Entonces, lo primero que yo observo es ver, bueno, cuáles son las variables que están involucradas en esa regla de 3. Bueno, vemos que tenemos dos variables. Siempre en el problema de regla de 3 simple va a haber dos variables. En este caso tenemos los libros, el número de libros, y luego tenemos el costo. Es decir, que la variable 1 va a ser el número de libros y la variable 2 es el costo de los libros. Eso es lo primero que uno hace al plantear una regla de 3, identificar las variables. ¿Qué es lo que yo quiero o qué es lo que estoy manejando dentro del problema? Luego que yo identifico las variables, que es el número de libros y el costo, voy a ver si esa regla de 3 es una regla de 3 directa o una regla de 3 inversa. Ya explicamos anteriormente que una regla de 3 es directa cuando ambas variables crecen o decrecen bajo una proporción.
Y es inversa cuando una de las variables crece y la otra de las variables decrece bajo una proporción. Entonces, para eso uno aplica la lógica. Por supuesto que si yo veo que tengo el número de libros y el costo de libros, quiere decir que mientras más libros yo compre, por supuesto que voy a tener mayor precio que debo pagar. Es decir que si crece el número de libros, el costo de los libros también va a crecer. Si tengo menos libros que compro, el costo será menor. Es decir que en este caso es una regla de 3 directa. Es decir que en este caso coloco que es una regla de 3 directa. ¿Por qué es importante colocar esa característica? Porque al final vimos que en la parte anterior que vamos a aplicar una fórmula dependiendo del tipo de regla de 3 que vamos a aplicar. Entonces, luego que ya yo tengo identificadas las variables, ya tengo identificado qué tipo de regla de 3 es, bueno, vamos a aplicar el procedimiento. Siempre en la regla de 3 vamos a tener un supuesto y vamos a tener luego la pregunta. ¿Qué es el supuesto? Bueno, es lo que yo conozco de ambas variables. Es decir, es lo que me dice el problema que me relaciona en valores ambas variables. Mientras que la pregunta es ¿qué es lo que yo quiero determinar de alguna de las variables? Entonces, cuando uno hace la regla de 3, fíjense que como son dos variables, aquí voy a colocar la variable número de libros y aquí voy a colocar el costo de los libros. Entonces, dijimos que son 4 términos. Aquí debe haber 2 términos y aquí 2 términos con una incógnita. El supuesto, bueno, es lo que yo conozco. Entonces, vamos a leer el problema. 4 libros cuestan $8. Entonces, libro debajo de libros, costo debajo de costo. Entonces, yo digo, si 4 libros cuestan $8, fíjense que aquí estoy estableciendo los primeros 2 términos. Con el supuesto, siempre en el supuesto debo conocer tanto el valor de esta variable como el valor de esta variable. 4 libros cuestan $8. Vamos con la pregunta. Entonces, uno de los 2 términos va a ser la incógnita. Y el otro valor lo debo conocer. Entonces, si 4 libros cuestan $8, ¿cuánto costará? Es decir, que X, que es el costo, es la incógnita. Fíjate que cuánto costará debe estar debajo la X, debajo de costo. ¿Cuánto costará? 15 libros. Libro debajo de libro. Y ahí ya establezco mi regla de 3. Si 4 libros cuestan $8, 15 libros, ¿cuánto costará? Ese es el precio. ¿Ok? Fíjense que siempre son 4 términos, donde uno de ellos es la incógnita. Luego que yo tengo establecido, fíjense que tengo mi supuesto, tengo mi pregunta, bueno, vamos a resolverla. Como es directa, dijimos que cuando es directa se multiplica C por B y se divide entre A. Acuérdense que este sería el elemento C, este sería el elemento B y este sería el elemento A. Dijimos que la fórmula siempre cuando es directa es C por B dividido entre A. Entonces, si lo aplicamos en este problema sería 15 por 8 dividido entre 4. Bueno, si resolvemos esa operación, fíjense que yo puedo simplificar este 4 con este 8. Aquí me queda 2, aquí me queda 1. 15 por 2 son 30, entre 1, 30. Quiere decir que el valor sería 30. ¿30 qué? 30 dólares. Y esa sería mi respuesta. Quiere decir que 15 libros me van a costar 30 dólares. Entonces, observen que siempre voy a tener 4 términos. Uno de ellos la incógnita. Y dependiendo del tipo de regla de 3 que aplique, voy a aplicar la fórmula correspondiente. En este caso es directa. Siempre se multiplica cuando es directa C por B entre A. Sería 15 por 8 entre 4. Y eso da 30 dólares. Entonces, la respuesta sería que 15 libros costarán 30 dólares. Veamos otro ejemplo. Aquí dice, una persona puede vivir en Nueva York durante 10 días con 100 dólares. ¿Cuántos días podrá costearse con 500 dólares? Entonces,
Fíjense que es un problema también de regla de 3 porque queremos hallar un término de los 4 valores que me están expresando en el problema. Entonces, lo primero, como siempre, es identificar la variable 1 y la variable 2. ¿De qué me están hablando? Bueno, me están hablando de días, ¿verdad? Del número de días que puede la persona vivir en Nueva York y el costo que le cuesta vivir esos días. Entonces vamos a llamar la variable 1 el número de días y vamos a llamar como variable 2 el costo. ¿Ok? Fíjense que siempre lo primero que uno es identificar las variables. Luego que identifico las variables, vamos a ver si esta regla de 3 es directa o es inversa. Entonces, vamos a ver si ambas variables están creciendo o van a decrecer una con respecto a la otra en el caso de este problema. Entonces, vamos a ver las variables. ¿Qué pasará si yo vivo más días en Nueva York? Bueno, si estoy más días en Nueva York, por supuesto que el costo se va a incrementar. Si vivo o estoy menos días en Nueva York, por supuesto que el costo de estar en esos días va a ser menor. Es decir que en este caso es una relación directa, son directamente proporcionales. Entonces es una regla de 3 directa porque si una crece, la otra también crece. Si una decrece, la otra también decrece. ¿Ok? Entonces, luego ya teniendo las variables y el tipo de relación, vamos a establecer nuestro supuesto, que es lo que conocemos, y vamos a establecer nuestra pregunta. Entonces vamos a colocar las variables aquí encima para saber o para guiarnos que debemos colocar variable debajo de variable y los términos de esta variable debajo de los términos de la variable de la derecha. Entonces, aquí tenemos el número de días y la otra variable es el costo. Entonces establecemos, primero el supuesto, lo que conocemos de ambas variables. Bueno, de ambas variables conocemos que si durante 10 días, fíjate, 10 días tiene que estar debajo de día, cuesta $100, ¿verdad? Costo debajo de costo. ¿Cuántos días? Fíjate cuántos días quiere decir que esta es la incógnita. Fíjate que en este caso vamos a hallar el número de días. ¿Cuántos días costará pagar $500? Entonces, fíjense que en este caso establecemos una relación donde hay 4 términos y uno de ellos lo tenemos que hallar. Entonces, si en 10 días, fíjate que día debajo de día, si 10 días pago $100, ¿cuántos días me costará o cuántos días estaré por $500? Entonces, como es una regla de 3 directa, siempre cuando es una regla de 3 directa dijimos que vamos a multiplicar C por B entre A. Fíjense que en este caso, aunque esto está invertido, igual este va a ser mi término C, este va a ser mi término B y este va a ser mi término A. Este sería el C, este sería el B y este sería el A. Entonces, aplicamos nuestra fórmula, C que sería 500, por B que sería 10, entre A que sería 100. Y resolvemos, bueno, esto sería 500 por 10 son 5000, entre 100, eso me va a dar 50 días. Entonces, lógico, si con $100 yo vivía 10 días en Nueva York, por supuesto, si con $500, que es más que el costo anterior, voy a vivir más días. ¿Cuántos días voy a poder sobrevivir en Nueva York con $500? Bueno, 50 días. Es decir, que fíjense que en este caso, al establecer nuestra regla de 3, la respuesta sería que con $500 voy a poder vivir en Nueva York 50 días. Veamos este otro ejemplo. Vamos a leerlo. Dice, 6 obreros pintan una pared en 6 horas. ¿Cuánto tardarán en pintar la misma pared si hay 3 obreros más? ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a establecer las variables. Variable 1, variable 2. ¿De qué me están hablando? Bueno, vamos a ver cuáles son las dos variables que intervienen en esta regla de 3. Primero me están hablando del número de obreros.
La primera variable son número de obreros. Y la segunda variable que me están hablando es el tiempo que tardan en pintar la pared. Vamos a poner aquí el número de horas en pintar. Número de horas en pintar. Entonces, ya estableciendo las dos variables, vamos a ver si esta es una relación directa o una relación inversa. Entonces, ahí es donde aplicamos la lógica. Si yo tengo 6 obreros que pintan una pared en 6 horas, por supuesto que si tengo 3 obreros más, ¿qué quiere decir que son 3 obreros más? Que ahora no son 6, sino ahora son 9 obreros. Entonces, si tengo más personas pintando la pared, por supuesto que el tiempo que voy a terminar en pintar la pared va a ser menos de 6 horas. ¿Ok? Fíjense que en este caso tengo más obreros, ahora tengo menos tiempo en pintar la pared. Quiere decir que esta es una relación que es inversa. ¿Por qué es inversa? Porque mientras más obreros tenga, menos tiempo voy a tardar en pintar la pared. ¿Ok? Entonces, uno siempre tiene que ver si esa relación es directa o inversa con respecto a las variables que están involucradas en la regla de 3. Más obreros, menos tiempo. Fíjate, una crece, la otra decrece. Mientras el número de obreros crece, el número de tiempo o el número de horas es menor. Es decir, que son inversas ambas variables. En los casos anteriores, ambas crecían bajo una misma proporción. Entonces ya tengo mi tipo de regla de 3 simple, que en este caso es inversa. Entonces, ya teniendo establecido, ¿verdad?, las variables y el tipo de regla de 3, vamos a colocar nuestro supuesto y nuestra pregunta. Aquí vamos a colocar la primera variable, que es el número de obreros, para guiarnos, y aquí vamos a colocar el número de horas en pintar. Entonces, primero el supuesto, lo que conocemos tanto del número de obreros como el número de horas. Entonces, 6 obreros, fíjense que coloco obreros, ¿verdad? El 6 debajo del número de obreros, tardan 6 horas. Horas, ¿verdad? Debajo de horas. Vamos ahora con la incógnita y lo que conocemos de esa pregunta. Entonces, ¿cuánto tardarán? Cuando hablamos de cuánto tardarán, es el número de horas, es la X. ¿Cuánto tardarán en pintar la pared? 3 obreros más. Es decir, que ahora debe tener 6 obreros, vamos a tener 3 más, que serían 9. Y esa sería mi regla de 3. Si 6 obreros pintan la pared en 6 horas, 9 obreros, ¿cuánto tardarán en pintar dicha pared? Entonces aquí tenemos una regla de 3 que es inversa. Acuérdense, cuando es inversa, ya sabemos que esto es C, esto es B y esto es A. La fórmula, dijimos que en el caso de que sea inversa es A por B entre C. A por B entre C. Esa es la fórmula del caso de la inversa, ¿verdad? Cuando una regla de 3 es inversa. En la anterior, cuando era directa, era C por B entre A. Cuando es inversa es A por B entre C. Si sustituimos los valores, tenemos que 6, que sería A, multiplicado por 6, que sería B, lo voy a dividir entre 9, que sería C. Si resolvemos esta operación, sería 6 por 6, 36, entre 9 me da 4. Serían 4 horas. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra respuesta. Quiere decir que 9 obreros van a tardar 4 horas en pintar la misma pared. Fíjense que es lógico. Si con 6 obreros duran 6 horas, ahora con 9 obreros, que tengo mucho más personas pintando la pared, van a tardar menos de 6 horas, que en este caso serían 4 horas. Entonces, en este caso vemos la diferencia entre lo que era la regla de 3 directa y la regla de 3 inversa. Veamos este otro ejemplo. Dice, 2 grifos de agua tardan 1 hora 30 minutos en llenar un tanque de agua. ¿Cuánto tardará en llenar el mismo tanque si tenemos 5 grifos? Bueno, entonces, primero, como siempre, variable 1, variable 2. La primera variable que vemos es el número de grifos, ¿ok? Vamos a colocar aquí número de grifos.
La segunda variable es el tiempo que tarda en llenar el tanque. Vamos a colocar aquí tiempo de llenado. Tiempo de llenado. Luego, ya teniendo las dos variables, vamos a ver si esta es una relación directa o inversa. Bueno, entonces vamos a ver por lógica. Si aquí tengo el tanque y tengo dos grifos, ¿verdad? Dos grifos de agua, ¿verdad? Que están surtiendo de agua al tanque. Este sería el tanque. Y lo llenan en 1 hora 30 minutos. ¿Qué pasará si tengo el mismo tanque, pero ahora debe de vertirlo? Dos grifos, tenemos ahora 5 grifos de agua vertiéndole dentro del tanque. Por supuesto que si tengo más grifos llenando el tanque, va a tardar menos tiempo en llenar. Es por lógica. Mientras más grifos tengo vertiéndole agua al tanque, menos tiempo va a durar en llenarse. Mientras menos grifos tenga, va a tardar más tiempo en llenarse. Por lo tanto, es una relación inversa entre ambas variables. ¿Está bien? Es inversa porque mientras más tengo grifos, menos tengo el tiempo de llenado. Son inversas. Fíjense que ya tengo identificado las variables y ya tengo identificado el tipo de regla de 3. Es una regla de 3 inversa. Ya teniendo esto, bueno, vamos a hacer nuestro supuesto y nuestra pregunta. En nuestro supuesto ya sabemos que tenemos que conocer ambas variables. Le vamos a colocar aquí, como siempre, para guiarnos, número de grifos y aquí tiempo de llenado. Entonces, ya sabemos que con dos grifos tardamos ¿cuánto? 1 hora 30 minutos. Pero entonces, como no podemos trabajar en horas y en minutos al mismo tiempo, por lógica vamos a trabajar en minutos. 1 hora son 60 minutos. Más 30 minutos más serían 90 minutos. Es decir, que en este caso, dos grifos tardan en llenar el tanque en 90 minutos. ¿Ok? Fíjense que estamos trabajando esto en minutos. No podemos trabajar en horas y en minutos la misma variable. Entonces, como 1 hora son 60 minutos, 60 minutos más 30 minutos más serían 90 minutos. Entonces, si dos grifos, ¿verdad?, tardan 90 minutos en llenar el tanque, ¿cuánto tardará? Fíjense aquí voy a colocar el tiempo, porque estamos hablando de tiempo de llenado. ¿Cuántos minutos o cuánto tiempo va a tardar en llenarse el tanque si ahora tengo 5 grifos? ¿Ok? Entonces, bueno, ya establecida el supuesto donde se conocen los dos términos de la primera línea y la pregunta donde se conoce uno de los términos pero el otro es incógnita, vamos a aplicar nuestra fórmula, que como es inversa dijimos que es A por B entre C, o sea 2 por 90 entre 5. ¿Ok? Bueno, resolvemos esto. 2 por 90 son 180. 180 lo divido entre 5. ¿Ok? Entonces, si hacemos esa división, si dividimos 180 entre 5, sería 3 por 5, 15, el 18, 3, bajo el 0, 6 por 5, 30, el 30, 0. Quiere decir que esto me daría 36 minutos. Porque estamos hablando de minutos. Quiere decir que si tengo 5 grifos llenando ese tanque, vamos a tardar 36 minutos en llenarlo. Fíjense que en este caso, como es una relación inversa, mientras más grifos tengo, menos tiempo voy a tener en llenado. Fíjense que con 2 grifos tardamos 90 minutos. Con 5 grifos, ahora vamos a tardar menos tiempo, serían 36 minutos.